Continuamos en el tercer bloque, ¿no?, sobre este tema, sobre el hombre natural y el hombre espiritual. Estamos viendo que Jesús le entrega algunas palabras claves a un maestro de la ley, donde le dice y hace la diferencia: lo que es de la carne, lo que es del natural, son cosas naturales, pero lo que es del espíritu son cosas espirituales. Y hace una separación de esta vida que hay en nosotros, ¿no?, que tiene que ver con una parte natural y la parte espiritual. Y vimos en el versículo en Corintios, 1 Corintios capítulo 6, 17, que dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. De esta manera nosotros podemos ver que a través de la fe nos unimos al Señor y viene este nuevo nacimiento, el nacimiento de arriba, de lo que el Señor le estaba explicando a este maestro de la ley, que era necesario nacer del Espíritu, era necesario nacer espiritualmente para poder percibir y entender las cosas de Dios. Entonces hay estas dos vidas, podríamos decirlo así, estas dos áreas en nuestras vidas, donde está lo natural y está lo que hemos recibido del Espíritu de Dios. Y déjeme decirle de que todo lo que tiene que ver con Dios está en el ámbito espiritual, pero esto del ámbito espiritual va a afectar, ¿no?, o va a influir en nuestra vida natural. Y todo lo real, todo lo que tiene que ver con Dios, con el reino de Dios, con nuestra nueva naturaleza, con nuestra vida, todo lo real realmente está en el ámbito espiritual. Es ahí donde se creó todas las cosas, es ahí donde el Espíritu de Dios se movía, ¿no?, antes de que hubieran que conozcamos todo esto natural, ¿no? Y lo que hace la ciencia realmente es ir descubriendo cosas que ya existían. O sea, la ciencia va descubriendo cosas pero que ya estaban ahí por mucho tiempo. O sea, Dios con la palabra, con su palabra, crea todo lo visible. O sea, y como vamos a ver en muchos versículos, es de que Dios crea las cosas de lo que no se veía, ¿no? Vamos a leer en Hebreos, capítulo 11, verso 3. Hebreos, capítulo 11, verso 3. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿no? Aquí nosotros podemos ver de que nosotros podemos ver cosas que a través de la palabra se hicieron visibles, ¿no? Aquí la palabra de Dios nos está diciendo: de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿no? Entonces, la palabra de Dios comienza a crear. Si nos vamos a Génesis, si usted va a leer en Génesis la creación, usted se va a dar cuenta que Dios dijo y fue así. Dios dijo y fue así. Que se cree esto, que se cree aquello, y fue así. Y vamos viendo que fue la tarde y la mañana del día primero, etc. Pero fue la palabra de Dios que crea todas las cosas. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y está viniendo un versículo que podemos ver en Génesis, ¿no?, en capítulo 1, donde habla de la creación. Génesis capítulo 2, verso 4. Capítulo 2 de Génesis, verso 4, dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados
el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase. Y qué interesante aquí que dice, estos son los orígenes de la tierra cuando fue creada, el día que Dios crea los cielos, la tierra y los cielos, y toda planta del campo y toda hierba, antes que naciese, antes que se vea, antes que se viese, Dios ya lo había creado. Dios ya había creado a través de su palabra, ya había dicho lo que se iba a crear, y antes que se viese, ya estaba creado. Entonces podemos ver de que en realidad todo lo que se ve, ¿no?, fue hecho de lo que no se veía, como nos dice la palabra de Dios, y que lo real, lo verdadero, es lo que está en el ámbito espiritual. Y eso también fue una de las cosas que Jesús dio a conocer cuando estuvo aquí en la tierra. Él dio a conocer cómo era el corazón del Padre. Él dio a conocer las verdades que hay, la verdad que hay, ¿no?, en Dios. Él dio a conocer todas estas cosas, lo real, lo que es real. Es por eso que Él podía inclusive tener la autoridad sobre la creación. Él detuvo los vientos, calmó el mar, porque Él conocía y dio a conocer, ¿no?, todo lo que está en el ámbito espiritual. O sea, vemos que nosotros al recibir de Dios venimos a ser un ser espiritual, ¿no? En Efesios capítulo 1 podemos ver, Efesios capítulo 1, verso 3. Dice ahí la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que ahí vemos que en Cristo tenemos todas las bendiciones que hay en el reino de Dios. Todas las bendiciones espirituales las tenemos en Él. Y Cristo está en cada uno de nosotros, de lo que hemos recibido de Él, está en nosotros, y en nuestro hombre espiritual están todas las promesas en nuestro interior. A veces estamos orando y esperando que Dios envíe algo, pero en realidad todas las bendiciones están en Cristo. Y si Cristo está en nosotros, Él está con todas las bendiciones, con toda la herencia que tiene que ver en lo espiritual, está en nuestro hombre espiritual. Pero a veces queremos nosotros sentir algo, nosotros queremos, relacionamos nuestra relación con Dios a través del hombre natural. Y eso es imposible, porque siempre vamos a estar esperando en el hombre natural, en el hombre carnal, vamos a estar esperando sentir, ver algo. Pero la palabra de Dios nos ha sido dada, nos ha sido entregada, el Espíritu de Dios nos ha sido dado y está en nosotros a través del Señor Jesucristo, ¿no? Ahora, obviamente que comienza una lucha interior en nosotros al nacer de nuevo, al nacer de nuestro espíritu, al venir el Espíritu de Dios a nosotros, tiene que ser afectada también nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, tiene que ser afectada por la palabra. Por eso es que es necesario, ¿no?, conocer las Escrituras, es necesario comenzar a estudiar la palabra de Dios, porque el Señor dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Entonces, lo real está en la palabra de Dios. El hombre natural está viciado. La misma palabra de Dios nos dice que el hombre natural está viciado, ¿no?
Y vamos a leer aquí en Efesios, que estamos aquí, capítulo 4, Efesios capítulo 4, verso 22 y 23. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¿No? Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que despojémonos del viejo hombre. O sea, hay dos naturalezas en nosotros, ¿no? Una la natural y otra la espiritual. Pero cuando nosotros venimos al Señor, tenemos todavía esos pensamientos, esa manera de ver las cosas de la manera natural. Y muchas veces seguimos viviendo en una manera natural, habiendo recibido esta nueva naturaleza, ¿no? Por eso que la palabra nos dice ahí que el viejo hombre, ¿no?, está viciado. Está viciado. Esta palabra viciado quiere decir que está estropeado, que está corrompido, que está, es depravado, corrupto. O sea, siempre está inclinado a esa corrupción porque no puede sujetarse a las cosas de Dios. La palabra nos dice que la carne y el espíritu se oponen entre sí, ¿no? Se oponen entre sí y que para que no hagamos lo que quisiéramos. Nosotros amamos a Dios, nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, pero vemos que hay una oposición y a veces estamos pensando de que es Dios el que no quiere darnos esto o aquello porque hicimos esto o aquello mal. Entonces Dios en una forma humana dice: no, bueno, este se portó mal, ya no le doy a lo que... Pero hemos olvidado de que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos han sido dados por su poder. En Cristo están todas las cosas. Y cuando tenemos a Cristo hemos recibido todo. Pero este hombre natural está viciado. Los pensamientos del hombre natural están corrompidos. No pueden percibir las cosas que son de Dios. Nosotros vamos a recibir las cosas de Dios a través del Espíritu. Cuando recibimos el Espíritu de Dios, por ende viene la vida de Dios a morar en nosotros y nuestro espíritu pasa a tomar vida, quiere decir que pasa a tener una relación con Dios, puede comenzar a percibir las cosas que son de Dios, puede comenzar a percibir lo que Dios nos ha dado, ¿no? Lo que tenemos en Cristo. Es a través del Espíritu que podemos hacerlo. A veces nosotros estamos esperando, por ejemplo, que Dios nos hable de una manera, o sea, que se comunique con nosotros con una manera audible. A veces estamos esperando que escuches una voz. Yo no digo que Dios no lo pueda hacer. Dios puede hacer y tratar con cada uno de nosotros en forma diferente, porque todos somos diferentes. Al entrar el Espíritu en nosotros, cada uno es una persona diferente. Y Dios se comunica, puede comunicarse de manera diferente con cada uno. Pero lo que tenemos que tener claro es que nuestra vida natural, el hombre natural en nosotros, no tiene que ver con el hombre espiritual, más bien se oponen, que hay esa oposición, ¿no? Miren lo que dijo el Señor Jesucristo, ahí lo que habíamos nombrado anteriormente, en Juan capítulo 6, verso 63. Juan capítulo 6, verso 63. Dice ahí la palabra de Dios, el Señor Jesucristo hablando esto, ¿no? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Después dice, pero hay alguno de vosotros que no cree.
porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos ver que las palabras que el Señor entregó, cuando el Señor entrega algo y nos dice algo, esa palabra es la que va a producir la vida de Dios en nosotros, le va a dar alimento a nuestro espíritu, es la verdad. Si usted se pone a leer la palabra de Dios, a buscar en la palabra de Dios lo que el Señor entregó, lo que el Señor dijo, es lo real. A pesar que nuestro hombre natural no pueda percibir o creer muchas cosas de las que el Señor ha dicho, pero es lo real. Eso hay que percibirlo en nuestro espíritu. Es como decir, bueno, el Señor dijo esto y es así. Cuando el Señor dice que si le dijeres a este monte, cámbiate de lugar, tírate al mar, si lo creyéremos, se va a suceder, es porque Él sabe que es una realidad. Es porque es algo real, es algo que está en el espíritu nuestro, a través del Espíritu de Dios, que podemos hacer. Que podemos hacerlo una realidad en el ámbito natural. Por eso decía al principio, el ámbito en nuestro hombre interior, nuestro hombre espiritual, al tomar las cosas que son de Dios y ponerlas delante, van a suceder las cosas que Dios dice que van a suceder. Dios no es hombre para que mienta, ¿no? Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que en Él tenemos, en el reino de Dios, que es en nuestro hombre interior, en nuestro hombre espiritual, tenemos todas las promesas de Dios cumplidas en Jesucristo. En Juan 17:17, el Señor hizo una oración antes de partir, de ser entregado, y Él dice allí: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esto tiene que ver con, si el Señor está diciendo que las palabras que Él ha dicho son espíritu y son vida, entonces la palabra, la verdad, lo que es verdad es lo que está en el ámbito espiritual. Es la verdad, es la única verdad, todo lo que el Señor vino a entregarnos. Vamos a continuar en el siguiente bloque, viendo un poco más sobre este tema, para que podamos entender la lucha que hay entre los dos ámbitos, y entre nuestro hombre viejo y nuestra nueva naturaleza.